La primera vez que yo escuché hablar de este tema, realmente mi vida cambió. ¿Quién había canalizado a Matías cuando estaba en domo? A mí todavía me genera muchas preguntas. El riñón se guarda todo lo que viene de nuestros ancestros. En el universo no hay nada inerte, todo se mueve, todo tiene vida. Las sorpresas son increíbles y la naturaleza tiene magia. Nosotros somos energía pura. Evento taller con Brian Weiss. Las mujeres nos sentábamos en círculo a menstruar todas al tiempo. Ángeles para la naturaleza. Abrí los ojos y yo vi a Jesús. Son como los récords akáshicos. El cubo de Metatron, el arcángel Metatron. ¿Cuál es la relación que tiene tu ciclo con el ciclo de la luna? Es para sanar, es para mover y también es para conectar. Entonces sé que es una voz que les va a gustar mucho porque sé que es lo que ella les va a transmitir a ustedes el día de hoy. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de este podcast. El día de hoy es muy especial. Tenemos a Claudia. Claudia y yo nos conocimos en Argentina. Nos conocimos en un evento de Matías de Stefano y desde ahí hemos estado hablando un montón. Claudia vive en Finlandia, pero es mexicana. Además de ser una persona muy bonita, con una sabiduría tremenda, también se comunica con los ángeles. Estuve muy interesada en presentarles a ustedes a Claudia, lo que ella sabe, compartirles a ustedes lo que ella hace, porque ella hace en vivos, también sube varios videos en Instagram, en YouTube, entonces tienen ahí como un montón de contenido sobre ángeles, pero en realidad es también como una guía para la vida, para el día a día, para sanar, bueno, para muchas cosas muy bonitas. Si este es un tema nuevo para ti, te invito a que escuches. Va a ser una conversación muy tranquila en donde vamos a hablar sobre todo de los ángeles. Te invito a que te quedes acá. Claudia ahorita nos va a contar su historia, cómo fue que comenzó todo esto, cuál ha sido su camino, para que no te lo pierdas. Claudia, bienvenida. Me alegra mucho tenerte acá. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, ¿cómo estás? Antes que nada, gracias Liz por la invitación, un placer estar aquí contigo y con todos. Y bueno, igual, es recíproco, es una hermosa mujer, un alma lindísima y cuando nos conocimos en Argentina, bueno, esa conexión que se dio fue, no sé, muy especial y bueno, pues muy agradecida y que podamos estar aquí compartiendo más, porque lo que tú haces también es increíble. Hablábamos fuera de cámaras lo mucho que tú haces al conectar y todos hacemos nuestra parte en este planeta, en compartir la información. O sea, yo tengo información, ok, pero tú también ayudas a compartirla y tu experiencia, tu sabiduría que tienes. Pues muchas gracias por también compartir esa luz, Liz. Muchísimas gracias, Clau. Recibo tus palabras con todo el amor y cariño del mundo. Qué bonito es haberte conocido, lo agradezco muchísimo y compartir tanto contigo. Gracias, Clau. Y bueno, vamos a empezar. Tengo yo acá unas preguntas que me han estado surgiendo. La primera pregunta sería, ¿qué son los ángeles? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo son? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se sienten? Bueno, pues los ángeles, vamos a hablar un poquito de los ángeles porque tenemos a nuestro ángel de la guarda, que es el ángel que ha sido creado para nosotros, para que nos acompañe durante toda nuestra estancia aquí en la Tierra, literalmente, y se encuentra, de hecho, justo detrás de nosotros, aquí atrásito. Hay veces que tenemos más ángeles conforme vamos avanzando en nuestra vida, porque igual hemos pasado por circunstancias muy difíciles y a lo mejor nos dicen, híjole, como que a ti te hace falta unos 2 más para que te ayuden en este proceso. Entonces, a veces podemos tener más, pero definitivamente siempre todos venimos con un ángel y un guía espiritual que nos acompaña. Y los arcángeles, por ejemplo, el arcángel Miguel, Rafael, todos los arcángeles que todos conocemos, ellos pueden estar contigo y conmigo al mismo tiempo. El ángel de la guarda, tu ángel está contigo, mi ángel está conmigo. ¿Okay? Entonces, como no hay jerarquías, pero de la mejor forma en que nosotros podemos pensarlo y verlo en aquí nosotros en nuestra, porque todos los vemos de una forma lineal y en forma de pirámide, por decirlo así, los arcángeles están al mismo tiempo, están aquí arriba, nuestro ángel de la guarda está aquí con nosotros y nada más con nosotros. Su trabajo es pues guiarnos, protegernos y acompañarnos en el camino y ayudarnos a lo que venimos a hacer aquí. ¿Cómo se sienten? Cuando estábamos en Argentina, tú hiciste el taller, hicimos una meditación y era para sentir a nuestro ángel de la guarda. Y puede ser tu ángel de la guarda, los arcángeles, tus guías, es la misma técnica, es simplemente meditar, sentarse y conectar. Y en realidad no es difícil.
es simplemente estar anclados en la tierra y es visualizar nosotros estar enraizados y estar abiertos en nuestro corazón. Y literalmente tú te sientas y les dices, bueno, a ver, aquí estoy, ¿cómo te sientes? Y nada más cerrando tus ojos y percibir dónde está, tú puedes sentir. Tú puedes pedirle que te demuestre que la mejor forma para ti, verlo, y se va a presentar de la mejor forma para cada uno. Igual hay personas que pueden verlo como un ángel o verla, porque no hay una forma específica. Puede ser presentarse como luz, puede presentarse como un animal, como alguien parecido, conocido. Nuestro ángel siempre se va a manifestar ante nosotros de la mejor forma que es para nosotros. Igual los arcángeles. Hay personas que nada más ven luz, otras personas pueden ver a un ángel como tal con alas, y conectar con ellos es muy sencillo, simplemente es pedirles de su asistencia. Me imagino que meditar, ser constantes, pues de todo lo que he aprendido de ti, funciona mucho, pero sí me parece que la experiencia que yo tuve en el evento de Matías fue algo bastante especial, porque fue cuando, bueno, los pongo en contexto, nosotros estábamos en un evento y Claudia dio una charla sobre ángeles y venía también con una meditación para conocer a tu ángel y a tu guía. Entonces yo dije, ay, tan chévere. Entonces fui y empecé a meditar y yo seguí todos los ejercicios y para mi sorpresa vinieron a mí unas palabras muy claras que justo un nombre yo nunca lo había escuchado. Entonces fue para mí extraño porque yo dije como uno, la mente siempre piensa como me lo estoy inventando o esto no es real. En el evento nosotros meditábamos un montón, todos los días estábamos en una conexión impresionante, estábamos también rodeados de muchas personas que estaban conectando con esta información también y me imagino que eso también fue como un empuje para que también mi experiencia y me imagino que la de muchas personas fuera como tan real. Sí, porque creo que cuando uno está en su casa y quiere meditar un poquito todos los días, es un poco más difícil. Justo ahí en Argentina fue obviamente pues colectivo, ¿no? La energía, todos estamos en sintonización. Y algo que, por ejemplo, yo considero muy importante, especialmente cuando empezamos a conectar, primero es saber que todos tenemos la capacidad de conectar con nuestros ángeles y nuestros guías. No hay excepción, todos podemos, es nada más saber cómo me funciona a mí en lo personal, que no es lo mismo cómo lo hago yo, cómo lo haces tú. Y, por ejemplo, yo les digo, te guío, yo soy la guía, pero ustedes, cada uno tenemos la magia para hacerlo de una forma que funcione para nosotros, ¿no? Soy el conducto de la información. Lo que sí es, la meditación es algo importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a empezar a escuchar. Meditar significa escuchar. Entonces empezamos a escuchar primero nuestro cuerpo. Cuando tú te quieres sentar y de repente cierras los ojos y empiezas a cerrar la puerta, no, ay, pero espérate, igual y qué tal si eso. Entonces los pensamientos vienen. Lo primero va a ser entender que no nos tenemos que sentar como 8 horas como Buda y sentados a meditar. Hay muchas formas de comenzar esa meditación. Puedes empezar 2 minutos al día, en la hora que te acomode a ti, donde tú tengas ese tiempo y nada más te puedas sentar y concentrarte en tu respiración. Y lo más importante es no tener expectativas, ¿ok? Porque muchas veces hay personas, tú tuviste esa experiencia, escuchaste una voz, escuchaste un nombre y dices, híjole, ya no será. Y luego hay personas que a lo mejor no escucharon nada, pero vieron algo. Y a lo mejor hubo personas que ven y no escuchan nada, porque en la meditación era ver y el escuchar porque te da un mensaje también, y era el observar y el sentir también todo. O sea, estamos utilizando todos nuestros clairs, todos nuestros sentidos, y cada uno de nosotros tiene una forma diferente de percibirlos. Entonces, no expectativas, es realmente tener esa conexión. Y lo que sí, para que pase así como realmente queremos, es ser constantes. Yo en un principio meditaba todos los días a la misma hora, y es como cuando tú estás interesado en alguien, en una relación, y dices, bueno, voy a mi cita, ¿no? Entonces yo buscaba, ya me andaba todo el día para sentarme a meditar, pero no para necesariamente a ver qué pasaba, sino yo me sentaba porque me sentía muy bien. Y en las meditaciones me pasaron muchísimas cosas que obviamente me hacían sentir, ok, voy a meditar otra vez porque fue padrísimo lo que sentí, ¿no? Y quiero repetirlo. Lo que tú dices es posible hacerlo en tu casa. Y para mí algo súper importante es primero también entender
es que estábamos en coherencia, hemos estado haciendo trabajos y el conectar siempre está ahí, todos tenemos la capacidad, pero uno es empezar con la intuición, empezar a confiar en lo que uno está escuchando y sintiendo, porque decimos, ay, fue mi cabeza, me estoy queriendo yo hacer esto, yo quiero hacer el otro, ¿no? Entonces, empezar a trabajar con la intuición. Y yo, en lo personal, para mí siento que nuestros chakras, empezando a entender a nuestros chakras, cómo funcionan en nuestra biología, en nuestro cuerpo, ¿ok? Entendiéndonos a nosotros mismos, es como vamos nosotros a poder abrir ese canal y cuando empecemos a recibir la información, vamos a decir, ok, yo sé que esto viene de otro lugar. Y aún así, puedes hacerlo mucho tiempo y de repente dices, ¿será o no será? Es un continuo proceso. Como estar abierto a recibir, a conectar y escucharte también a ti, porque siempre pensamos que afuera está toda la respuesta. Y algo que también he aprendido de ti es que muchas veces escuchamos lo que necesitamos, más no lo que queremos. Sí, que creo que eso es algo que las personas piensan, que las personas que se comunican como tal con los ángeles que los escuchan, que es como, bueno, entonces ahora lo saben todo, ¿sí? Tienen todas las respuestas y... Mira, todos tenemos esta información dentro, todos tenemos las respuestas dentro. Entonces, yo lo que veo también es como lo que necesitamos a veces de alguien que nos ayude a abrir ese canal, a abrir esas puertitas, que nos ayuden a recordar, ¿ok? Y cada uno tenemos algo diferente. Y lo que dices, justamente, el dejar la mente en blanco, bueno, en algún momento podemos hacernos Buda, ¿no? Irnos del cuerpo y irnos por allá, o como los monjes ahí en el Tíbet. Sí es posible, pero bueno, obviamente en donde vivimos, aquí, la mayoría de nosotros tenemos hijos o tenemos nuestra escuela, trabajo, familia, estamos es más complicado. Saber que cuando pedimos, cuando estamos orando y pedimos es una cosa, pero para recibir hay que meditar. Meditar es, una vez más, es saber escuchar. El cuerpo es el que va a empezar, porque el cuerpo, vamos a hablar ahora de cuestiones fisiológicas, el cuerpo está acostumbrado a algo. Entonces tú, por ejemplo, cuando tratas de hacer un cambio de hábitos, lo primero que escuchas te dice, o tu mente te va a decir, ay, ni vas a poder, espérate, o sea, es que va a ser muy complicado, esto no es para mí, ni siquiera me puedo sentar, se me durmieron las piernas, mejor empieza el lunes, mejor espérate tantito, que no es el mejor momento. Cuando tú te sientas a meditar y empiezas a hacer algo diferente, tu cuerpo, la memoria, esos hábitos que tenemos son los que van a empezar, espérate, esto está pasando algo diferente. Y tiene que ver mucho con nuestras células y con la memoria de nuestras células. Por eso empezar a entender nuestro cuerpo, nuestra biología, vamos a poder saber por qué nos estamos sintiendo así. Muchos de los bloqueos o de los miedos, por ejemplo, hay gente que le da miedo sentarse a meditar porque piensan que a lo mejor algo malo les va a pasar. ¿De dónde viene ese miedo y por qué sale? Entonces, si te sientas, va a pensar la persona que se le va a aparecer un espíritu, ¿no? ¿Y qué crees? Que nosotros somos espíritu. Creo que cuando empecé a meditar ya como más, por más tiempo y como más concentrada, fue después de que yo empecé a averiguar cosas sobre el diseño humano y digamos que yo empezaba a meditar, pero sentía mucho la necesidad de moverme. Probablemente habían estancadas muchas cosas ahí y permití muchísimo el movimiento por un tiempo. Y ya después empecé a entender lo que era uno sentarse así, ya como en el piso a de verdad meditar y estar como en silencio y más quieta. Exacto, y hay veces que tú vas a meditar de diferentes formas, como tú dices, tú sientes la necesidad de caminar y ahí estás escuchando todo tu cuerpo, entonces no estás con una idea de que meditar es sentarte nada más y para ti, sí, eso fue un buen comienzo, esa es la mejor forma de comenzar, hay gente que puede bailar, hay gente que puede iluminar o puedes estar donde tú estás y nada más ver dónde estás, qué tienes enfrente tuyo, está la pantalla, tengo no sé, esto, qué olores hay, qué escucho, qué se siente, y es básicamente traer tu energía y estar presente, básicamente es eso, estar aquí presente. Sobre todo al inicio, para la mente creo que es muy difícil entender por qué nosotros merecemos tener guías y un ángel de la guarda. Por ejemplo, para muchas personas puede ser como extraño pensar como una contradicción de decir, bueno, yo siento tristeza y también siento dolor,
pero como así que siempre tengo a un ángel o a un guía que están aquí para ayudarme y hacerme, digamos que ayudarme a sentir mejor, a tener una vida más amorosa. Entonces, porque si hay cosas a veces tan difíciles, igual, porque nosotros somos como tan importantes para tener esa guía, esos ángeles y todas estas cosas. Primero, nos toca reconocer quiénes somos y eso es lo más importante, ¿no? Somos, bueno, es que también vamos a verlo de esta forma, porque tenemos nosotros las condiciones de la forma que hemos crecido, estamos condicionados de muchas formas. Puede ser la religión, la tradición, las costumbres, que nos hacen sentir que no nos merecemos o quiénes somos nosotros para tener esa ayuda y hemos sido condicionados en pensar que todo eso está fuera y que únicamente ciertas personas tienen acceso a esa información. Y aunque todos de alguna forma sabemos que tenemos un ángel de la guarda, un guía, no le damos la importancia. Primero es en este proceso donde estamos justo ahorita, y creo que la mejor forma de poder explorar esto es hacer más preguntas, porque cuando uno hace las preguntas, las respuestas llegan y llegan de muchas, muchas formas. El por qué, como tú lo dices, ¿no? ¿Por qué tengo un ángel de la guarda y por qué? Porque eres, no nos sentimos worthy. Como No nos valiosos, merecedores. nos sentimos valiosos, merecederos. Es más, cuando uno pide y decimos, bueno, no sé, salud, un carro, un trabajo nuevo, un esto, el otro, a veces decimos, ya no voy a pedir más porque ya fue mucho. Y es que no es así. Eso es un concepto limitante que nos hace sentir que no somos valiosos. ¿Y por qué es eso? Es saber de dónde viene ese pensamiento limitante de decir que no me merezco, o qué es lo que me está condicionando, y muchas veces puede ser muy claro y otras veces no tanto, y por eso es bueno saber también nuestro árbol genealógico, y muchas veces también tiene que ver con otras vidas, pero aquí te va. Nosotros creo que cada vez se habla más de lo que nos mueve un poquito el concepto de todo y como que nos hace un clic en la cabeza, es como simplemente abrirse a las posibilidades, es porque nosotros también hemos escogido nuestra realidad aquí. Entonces nosotros venimos con el famoso contrato, pero a mí me gusta llamarle nuestra lista de deseos, porque el contrato se escucha muy, muy, muy frío. Entonces, nuestra lista de deseos de qué vamos a trascender, qué es lo que vamos a experimentar, qué venimos a cerrar ciclos, especialmente ahorita. Y de igual forma nosotros ponemos muchas cosas en el camino que son los que nos van a ayudar a hacerlo, porque cuando estamos en los momentos más difíciles son los que nos hacen ir hacia arriba. No podemos estar aquí arriba todo el tiempo porque no tendría sentido realmente, especialmente en este planeta que somos de dualidad. Necesitamos la luz y la sombra, o lo bueno y lo malo, que nosotros consideramos que es bueno y malo, pero no existe como tal, pero es lo que nos da el motor para subir y bajar. Y saber que cuando nos pasan esas cosas difíciles es justamente a veces lo que necesitamos para voltear hacia donde tenemos que ir. Entonces, y saber que nuestros guías, nuestros ángeles siempre están ahí. ¿Por qué? Porque venimos aquí con esa ayuda para navegar, estar aquí. No estamos solos. Eso es simplemente una idea, un mito de que estamos solos, o la sensación de estar separados, y eso es parte del estar aquí en la tierra. Pero una vez que te empiezas a sentir valioso, de decir, bueno, sé que estoy recibiendo ya de mis ángeles, de mis guías en este momento, y lo que estoy recibiendo es de mi mayor bien, siempre nos van a dar lo que necesitamos, y a veces es bien chiquitito. A veces pedimos esa asistencia, y ¿qué debo de hacer en este momento? Necesito cambiar el trabajo, ¿no? Y estamos en una crisis, y a lo mejor tú escuchas en tu mente un pensamiento y dices, voy a tomar agua. Y tú dices, esto no es trascendente. O sea, ¿cómo voy a ir a tomar agua? Voy a tomar decisión. Pero igual no tienes agua en tu casa, es el ejemplo que siempre pongo, porque sales y vas a comprar una botella de agua, y entonces ahí conoces a alguien que a lo mejor te ayuda, te ofrecen el trabajo, conoces el amor de tu vida, yo no sé, algo pasa, ¿no? O te da una idea diferente, las cosas cambian. Entonces he aprendido a escuchar esas pequeñas cosas que para mí no tienen sentido, y lo más importante es saber que cuando recibimos mensajes a veces no tienen sentido en el momento, pero de repente te llega un ajá, y puede ser un día, 2 días, 3 días o un año después. Es también gracias a esos momentos difíciles
que he encontrado como la fuerza tan grande que habita en mí. Y no solo eso, sino que ahora entiendo mejor como la fuerza que tiene, por ejemplo, la naturaleza, sí, como esa resiliencia. Y entonces cada vez es como una sensación de que yo soy como muy grande y muy fuerte y entonces, claro, entonces eso me hace entender de que en realidad lo que las cosas que a uno le pasan a uno están como en este umbral, pero uno puede superarlo como con muchas ayudas que tienen y si uno como que integra el aprendizaje, es algo que le trae a uno experiencias también muy chéveres. Yo siento que hoy en día conozco más sobre lo que es el amor de verdad y a medida que me he estado abriendo a todos estos temas, disfruto mucho más la vida. Digo, y puede que sea algo tonto, pero yo digo, bueno, pero si los seres en otro plano no pueden sentir, por ejemplo, yo digo, oh santos, qué chévere que yo puedo sentir la arena en mis pies, qué chévere que yo me puedo meter al mar, qué rico que puedo crear, que hay como un mundo en donde hay muchísima diversidad de personas, de pensamientos, de lugares y yo los puedo intervenir con las cosas que yo he aprendido y con mis talentos, no sé, que puedo ir a pintar una pared, que puedo coger y dibujar, que puedo hablar, que puedo compartir, que son cosas que solo pasan ahorita, que solo pasan en este mundo, en esta realidad, con tu historia. Mira, lo dijiste todo tan lindo y por eso estamos aquí, porque aquí este es el único lugar donde venimos a experimentar también eso. Y ahorita estamos por muchos aspectos estamos aquí en una, pues en la transición de la tierra donde estamos, de la humanidad, pero también experimentar y aprender porque así como es difícil, es un lugar muy lindo para vivir. O sea, la tierra es tan linda. Algo que cuando hablabas de la naturaleza, ¿no? Muchas veces en los mensajes de los ángeles nos dicen, sal a la naturaleza. Y me ha tocado gente que dice, pero pues es que, o sea, volvemos a lo del agua o salir a la naturaleza, pero ¿cómo? Pero una vez que sales, te sientes diferente y las naturalezas tienen magia porque te limpia tu energía. Nosotros somos energía pura, entonces con todo lo que estamos rodeados de a frecuencias, que es lo que es la televisión, los teléfonos, el estrés y todo eso, nos hace como una estática en nuestro campo energético. Entonces, eso es lo que hace también que a veces nos cueste trabajo escuchar a nuestros ángeles, porque es como tratar de sintonizar ese radio y está entre dos estaciones y no escuchas bien y dices, ¿qué? Una vez que lo sintonizas bien, es así de más claro de decir, ay, escucho la canción, ¿no? Y por eso cuando nosotros nos enfocamos en nosotros, en nuestra energía, si me voy a sintonizar, es subir nuestra frecuencia. La gente tiene miedo de decir, bueno, y si yo me abro a Los Ángeles, ¿qué voy a ver? Entonces, ese es otro de los miedos. Podemos saber que nosotros cuando subimos nuestra frecuencia y ponemos la intención que únicamente conectamos con nuestros guías y que sean todo lo que sea nuestro mayor bien, nada va a aparecer que no sea en tu mayor bien. Ahora, no es que cosas tan feas existan, esa es otra, tenemos la idea de los demonios, todo ese tipo de cosas, que eso es lo que trae mucho miedo a las personas. De hecho, yo cuando comencé con todo esto fue un poco complicado, puesto que yo crecí como católica, entonces teníamos ciertos conceptos. Sin embargo, en mi casa no necesariamente era así de tan religioso, pero creo que es más bien la sociedad también. Entonces, mi mamá estaba muy abierta a esto. Mi abuelita también era la bruja de la casa, siempre le decíamos que era la brujita de la casa porque siempre decía, va a pasar esto y soñé esto y mira y que no sé qué, ¿no? Y pero yo todo lo que sentía desde chiquita, desde ver, escuchar, sentir, después de que mi mamá trascendió, que yo tenía 18 años, fue más difícil poder así como que abrirme más a saber qué era eso porque me pasaban muchas cosas y pues a mí me daba miedo. Y aunque mi mamá, hasta donde ella pudo, me decían pues que no están los ángeles y demás, me cerré. Entonces yo decía, no, yo no veo nada, yo no escucho nada, pero siempre me pasaban cosas y cuando tú te cierras y no quieres ver, existe el libre albedrío, ¿ok? Así sea tu misión en la vida, aquí en la tierra existe el libre albedrío. Entonces, si tú dices no, ellos no pueden intervenir a menos que nosotros les agradezcamos por su intervención. Siempre nos van a guiar y créeme que me ponían muchas situaciones en mi vida para irme por este camino, pero yo era imagínate, yo me y
tenía ya creo que mis 2 hijos, ¿no? Ya mis 3 hijos, obviamente, y yo tenía que dormir con una luz prendida, ¿no? Y mi esposo me decía, es que apágala, y yo, es que no, no la apagues. ¿Por qué no? Porque pues obviamente no tenía ni cómo expresar o explicar lo que yo pasaba, el ver o el sentir, y lo único que yo decía es nada más, déjenme en paz que yo no paso mensajes, y mira, ahora que hago, paso mensajes, pero me llevó un proceso poderlo hacer y confiar. Primero fue salir, yo le digo a mi esposo, fue como salir de un closet, porque está también lo que es las personas, ¿no? El estigma que existe con esto. Dije, bueno, y si yo empiezo a abrir este lado, ¿qué van a pensar los amigos de mis hijos? Si me ven, por ejemplo, yo con un cristal, ¿no? O meditando, cosas así. Lo interesante saber es que, por ejemplo, parte de mi eslogan, que es Embody Your True Self, es porque me di cuenta que cuando yo empecé a hacerlo y empecé a ser más pública al respecto, había toda esa gente que yo menos me imaginaba, fue la que me empezó a decir, oye, ¿qué crees que a mí me pasó esto? ¿Qué crees que yo esto? Entonces dije, es que es cierto, entre más nosotros seamos nosotros mismos, ayudamos a que las personas también hagan lo mismo, ¿no? Y podamos estar más en paz. Entonces ahora lo hago con la intención de, pues, compartir lo que es mi misión y siempre con la intención que sea en el mayor bien, como te decía hace ratito, y en este proceso, sí, mucha gente se va de tu vida, pero no es por mal, sino mucha gente es así como que ya no estamos en el mismo canal. Y eso a veces en este proceso de descubrimiento, quién realmente tú eres, porque para conectar con tus ángeles empiezas a saber quién realmente tú eres, ¿ok? Y empiezas a descubrir, decir, ok. Y entonces empiezas a honrar más cosas, y cuando empiezas a confiar en ti, en tu intuición y en lo que escuchas, te van a ir llevando por otro camino, y de repente a lo mejor ciertas personas ya no van a ir contigo acompañándote. Y no es malo, pero sí puede ser un poco doloroso decir, y no es que no sean tus amigos o no sea tu familia incluso, pero es que en este momento necesitas de otro tipo de soporte de este lado físico. Incluso hace unos días escuchaba una entrevista que le hacían a Laura Lane Jackson. Decía algo muy bonito: uno de los mayores propósitos en nuestra vida es cultivar nuestros talentos y hacer lo que a ti te gusta hacer de verdad. Y creo que también uno querer conectar con los ángeles o con uno mismo, lo invita a uno a todo esto, conectar más con la tierra, conectar más con tú quién eres. Entonces, por eso es que uno a veces dice, no, es que es fácil conectar con ellos, pero al mismo tiempo es como un camino y es una decisión constante. Y también hemos olvidado mucho el poder que tenemos nosotros como somos en este momento. Eso del libre albedrío, o sea, las personas dicen, digamos, si los ángeles son tan poderosos, entonces, ¿por qué no me ayudan con esto y esto? Y creo que eso lo aprendí también escuchándote a ti, y es porque tú no has pedido, porque tú no has hecho muchas cosas, y ahí está tu libre albedrío. Si tú lo quieres hacer y de verdad quieres que estén en tu vida, pues pregunta y anímate a hacer las cosas que te lleven a ese camino. Exacto. A veces hay gente que me pregunta, pero es que si ya saben qué es lo que necesito, ¿por qué no me lo dan? Y es que hay que recordar que estamos aquí para hacer esa co-creación. Entonces, ellos nos guían, nos dan la guía, y ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte aquí también. Entonces, imagínate que el propósito justamente es esto, estar aquí. Entonces, no es como darte, es como hacerlo todo por un niño chiquito, ¿no? Y entonces, ¿cuándo va a poder caminar solo? Nunca. Entonces, no es beneficioso tampoco para nosotros. Y nosotros somos muy impacientes, y yo me considero una de ellas, porque a veces digo, ay, ya, por favor, ¿dónde está o el mensaje o mi confirmación? Y siempre nos los dan. ¿Sabes cuál es la situación que nosotros decidimos no escuchar? Te voy a dar un ejemplo, y esto lo escuché también así con una persona que vive en Estados Unidos. ¿Cómo nosotros podemos considerar el tiempo? Nosotros, por ejemplo, pensamos que este es el tiempo, y nosotros pedimos una información, les decimos a los ángeles o a nuestros guías, ok, ¿qué necesito saber? Vamos a tomar el ejemplo de un matrimonio, acerca de mi matrimonio, ¿no? Este es mi mayor bienestar en ese matrimonio. Entonces la información baja, es automática, porque no existe tiempo y espacio, todo baja. Y entonces cuando nos llega a nosotros, decimos,
y nos da una realización tremenda, entonces decimos, pero todavía no estoy lista, le voy a dar un poquito de más tiempo a la situación, igual y se van arreglando las cosas. Entonces nosotros ahí empezamos a crear el tiempo de algo que ya sabemos. Y entonces, pero eventualmente pueden pasar 5, 3, 25, 30 años y después llega el momento de que, o sea, ya supimos hace 30 años, pero nosotros decidimos no escuchar. Entonces ellos siempre dicen, la información ya está ahí, pero a veces nos cuesta trabajo escuchar porque a lo mejor sentimos como que no es lo que estábamos pidiendo, ¿no? Que queremos escuchar algo diferente. Entonces, ellos nos van a dar validaciones por muchas formas, están las plumas, los mensajes con los números, los sueños, o sientes esencias de repente en la madrugada, te despiertas y puedes sentir a alguien, te levantas a las 3:23 de la mañana, por ejemplo, están tratando de llamar tu atención en la música, en las canciones, en todos lados. Justamente cuando pedimos esa información es tomar acción, y no es que no nos quieran ayudar, si queremos ver esos milagros de cuando te sacan de un carro, ¿ok? Hace poco vi un video y mira, lo veo muchas veces, de alguien que va a ser atropellado, de repente sale alguien y lo jala, no sé si lo has visto ese. Y dices, wow, esos milagros pasan porque nosotros estamos en esa conexión, o sea, yo les doy permiso de que intervengan por mí, que mientras sea mi mayor bien. Y cuando les pedimos, es decir, bueno, ¿qué debo de hacer? ¿Me voy a este trabajo o a ese trabajo? Pero también les pido por su asistencia para estar consciente o estar alerta de las posibilidades y de hacia dónde, de poder yo escuchar. Es constante el estarles diciendo y pidiendo, porque no es que sean malos, sino simplemente no pueden interferir. Es como querer aquí ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Tú le puedes dar todo, la información, le puedes traer todo en una bandeja de plata y la persona va a decir no. Entonces no es mínimo lo que tú puedes hacer, es de la misma forma. Por eso dicen, es mientras nosotros seamos, tomar decisiones conscientes, vaya. Siempre me ha dado mucha curiosidad por qué las plumas, o sea, por qué les gustan las plumas, por qué los números, por ejemplo. Sé que eso tiene como algo también de cómo está hecho el universo, y también por qué la música nos ayuda a conectar con ellos, y la geometría. Digamos que son cosas que uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué eso específicamente? Ya después uno va entendiendo mucho mejor las cosas, pero digamos lo de las plumas también es algo que yo digo, bueno, ¿por qué unas plumas? Porque nosotros asociamos también las plumas. Ellos van a utilizar lenguaje que nosotros podamos interpretar con algo. Entonces, una pluma simboliza, por ejemplo, un ave que vuela y está en el cielo, ¿no? Entonces, lo asociamos con algo divino, con algo del cielo, y especialmente porque encuentras, por ejemplo, una pluma debajo de tu cama y tú dices, pues ni modo que tenga un pájaro debajo de mi cama, ¿verdad? Entonces dices, wow. Ellos van a utilizar también cosas que nosotros vamos a asociar, por ejemplo, un mensaje, o por ejemplo, cuando hago una canalización, la vez pasada yo les decía, ellos van a utilizar cosas que para nosotros van a tener sentido, entonces van a utilizar lenguaje que existe ya dentro de nosotros. Entonces, las plumas es muy mundialmente sabido, entonces todos vamos a asociar eso. Sin embargo, ¿cómo sabes que un mensaje de pluma es para ti? Es porque cuando tú ves una pluma y dices, ay Dios, será ese un mensaje, mira, sin querer volteé y veo una pluma aquí, de esos que van a encontrar. Volteé, una pluma, entonces, o sea, yo volteé así de, ok, y no tengo aquí mi cuarto. ¿Cómo sabemos? Porque eso es algo mundialmente sabido que bueno, pues, asociamos con los pájaros y obviamente los colores y las frecuencias y demás. Entonces, vamos a saber qué es para nosotros, porque cuando tú la ves, vas a sentir algo diferente, vas a decir, híjole, será un mensaje, y el hecho de que tú pienses o preguntes eso es porque es, de lo contrario, la verías como una pluma. La música es frecuencia, entonces hablábamos de la frecuencia hace rato, entonces la música, y dependiendo de la frecuencia en los hertz, nosotros subimos nuestra frecuencia, entonces estamos en una mayor conexión, es como abrimos el canal. Cuando conectamos con espíritu, por ejemplo, tiende a ser una frecuencia más baja. Los ángeles y arcángeles en una frecuencia más alta, entonces cuando nosotros subimos nuestra frecuencia, vamos a poder abrir el canal, vamos a estar mejor sintonizados a una frecuencia más alta, y entonces si escuchamos una letra
y esa letra nos va a llegar así como que, uy, ya hasta te cimbró, dices, híjoles, pero sí parece que me la dedicaron el día de hoy, ¿no? Qué casualidad que la sentí ahorita. Entonces, abres de canal y lo sientes. Los números son frecuencia y además están asociados con diferentes, por ejemplo, con los ángeles o con maestros ascendidos como el 33, que es con Jesús. El 22 es con los ángeles, el 44, el 0, el 11, el 11, ¿no? Todos esos números que te están diciendo, estás en sincronía. Hay veces que si ves repetidamente el mismo número es porque ese número, la ventaja de tener ahora Google, si tú quieres, es porque podemos accesar a muchísima información. Son como los récords akáshicos aquí, literalmente. Y nosotros podemos utilizar la tecnología de una forma positiva. Hay tantas cosas que están disponibles y que decidimos no hacerlo. Y la gente dice, pero ay, ¿cómo? Si va a estar en internet no lo toman como válido porque no viene de, no sé, de un lugar oficial. Y ese va a ser otro cambio que vamos a ir pasando. Pero si tú ves diferentes números, 5-5, 3-3 durante todo tu día, básicamente es decir, estás en sintonización, sigue adelante. Y música, en realidad, la frecuencia es como realmente todo fue creado por medio de la música. Es considerado el verbo, es considerado la creación y la música es una frecuencia. Entonces, todo es en sintonía con eso. Está el cubo de Metatrón, el arcángel Metatrón es el arcángel, digamos así como que súper poderoso. Normalmente el arcángel Metatrón es el que se va a asociar con eso, con esa geometría sagrada. Pero cuando empezamos a ver geometría sagrada, empezamos a ver, por ejemplo, el icosaedro, empezamos a ver, tú sabes, todas esas figuras, son frecuencias que con el simplemente hecho de verlas, modifican nuestra frecuencia. Hay veces, por ejemplo, que canalizo o hay gente que canaliza símbolos y que no tienen realmente sentido para la mente, pero es esa frecuencia, ese símbolo que va cargado con información. Por ejemplo, digamos, en alguna meditación, y igual te la comparto, después la puedes poner tú ahí, que el verla les puede ayudar, y creo que la publiqué también, pero que fueron unos triángulos y luego iban con otro símbolo abajo. El hecho de verlo nos ayuda, ese símbolo nos estaba ayudando a subir nuestra frecuencia, a limpiar nuestra aura, a traer claridad, a traer confianza, porque un símbolo, me dicen, es que ustedes tienen que hablar mucho para poder decir algo, y ellos con un punto nos pueden decir tantas cosas, como bajar una cantidad de informaciones, miles y miles de libros en un punto, vaya. Entonces, la geometría es lo mismo, igual con símbolos, que es el lenguaje de luz y sonido. Hay personas que, por ejemplo, eso no lo he hecho muy público, pero, por ejemplo, a veces cuando canalizo hay sonidos palabras que no tienen sentido para la cabeza, pero ellos dicen es para el alma, y justamente con esa intención es, porque el sonido lo que va a hacer es llegar directamente a la frecuencia al alma, y la cabeza no va a tratar de traducir y decir qué significa esto, porque nuestra lógica es la que siempre trata de filtrar, decir esto sí, esto no. Y nuestra mente no es mala, no, o el ego, vaya, no es algo, lo necesitamos aquí, es llevarlo en un balance y saber que, por ejemplo, Claudia aquí o Lisette, es el vehículo del alma, del espíritu que está aquí, que viene con un propósito, y en un balance vas a poder manifestar y llevar a cabo eso. Pero ¿qué pasa? Que nuestra parte física o nuestro ego aquí, para sobrevivir, siempre está en alerta, ¿no? Si hago esto, ¿qué va a pasar? Me voy a ser juzgado, me voy a morir, no voy a tener para comer, y va así, entonces te protege y te dice, ¿sabes qué? No salgas de tu casa en 40 años, ¿no? Porque no estás salvo afuera. Entonces, espérate otro poquitito. Entonces, cuando tú le dices a tu cabeza, a ver, baja un poquito para acá, yo te agradezco eso, yo sé que a lo mejor sí puede pasar todo eso, o tuviste alguna experiencia, y lo llevas en un balance, vas a poder hacer esas cosas que tanto quieres. Y eso es entrar en ese balance. Entonces, los ángeles, conectar con nuestros guías, con muchísimos maestros ascendidos. También la gente a veces piensa que conectar, por ejemplo, con Jesús es algo muy difícil. Pues no, es simplemente subir tu frecuencia, y tenemos tantos guías que a lo mejor ni siquiera podemos tener conciencia de todos los que son. Entonces, cada uno, me dicen, tenemos ese valor y tenemos el derecho y somos valiosos y se merecen, y tenemos el acceso cuando queramos acceder a ellos. Cada vez
hay más nombres, hay más guías, hay más números. De hecho, el 333 es algo que siempre me ha salido en cosas relacionadas al podcast y también en mi vida en general, como que, por ejemplo, ahorita volteé a mirar la grabadora y decía 3:33 así. Y en una meditación... 44, dice, 44 minutos de la grabación. Es verdad. Sí, creo que fue una canalización que hiciste. Tú mencionaste lo de que iban a haber palabras o cosas que de pronto uno no entendía, pero que eso tenía una carga como energética. Y yo pues nunca había escuchado algo así. Yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y claro, yo me concentré un montón, respiré, llevaba todo el tiempo así como escuchando y cuando pasó eso yo sí sentí como algo muy especial, sentí algo diferente y también lo de la geometría era algo que yo antes no entendía, pero ya después, sobre todo también con Matías, que pues él explica un montón de eso y cuando nos explicaba lo del Merkaba y eso y empecé a meditar con eso, sentí un montón la diferencia. Y también cuando tú me hablaste de la música, yo dije, fue como, esto es lo que necesito. Entonces cambié el chip y empecé a escuchar un montón de esa música con esas frecuencias y para mí fue súper transformador. Entonces sí quería pues como que lo compartiéramos. Bueno, tengo una pregunta que no sé qué tan loca es. Ahorita que estábamos hablando de la naturaleza, hubo un libro que leí sobre los ángeles y decían que habían ángeles también como para la naturaleza. No me acuerdo si le decían las devas, cada animal, cada cosa de la naturaleza tenía como su ángel que vivía el tiempo que vivía ese ser de la naturaleza. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas? Que mucha gente habla al respecto y ese es nuestro guía. Nosotros escuchamos a veces en los en vivos a veces sale el espíritu del animal y ese es el que está con nosotros. Bueno, la naturaleza, por ejemplo, las plantas, lo que vemos también del lado espiritual, también tienen su esencia que son las hadas y bueno, empezamos a hablar con esos, con otros, ¿cómo se dicen? Realms, pero los ángeles de la naturaleza, que también son elementales, que son los que nos acompañan también, son los que nos ayudan a nosotros a estar anclados aquí. Y cuando nosotros conectamos con ciertos animales, por ejemplo, o hay gente que conecta más con el bosque, otras personas con el agua, otras personas con los animales de agua, es esa energía animal. ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues ellos tienen muchísima sabiduría también y nos protegen con su sabiduría también. Entonces, por ejemplo, ellos nos van dando lo que vamos necesitando acorde. Son como, me dicen, es como metamorfosis, por ejemplo, de decir, bueno, ese es el shapeshifter, que puede decirse, y es por ejemplo, ahorita necesitas energía de un delfín, ¿no? Por ejemplo, un delfín pues súper inteligente, súper frecuencia altísima y su habilidad para nadar y comunicarse, por ejemplo, que esa es la energía que veo contigo para compartir, por ejemplo, ahorita. Y y igual te puedes sentir muy identificada y de repente puede cambiar también, porque de repente igual a lo mejor sientes tiene que ver, va muy relacionado con tus emociones y cómo tú te sientes. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos la sensación de conectar con el lobo, y el lobo, pues, que es para ser un buen líder, también el lobo necesita ver por sus necesidades, entonces tiene que irse en introspección y pasar tiempo a solas, ¿no? Y a veces el oso. Entonces, ¿cómo conectar con esa energía? Simplemente cerrando los ojos y pidiéndole que se te presente. Entonces, el primer animal que se te venga a tu mente o que veas o que últimamente esté ahí o que siempre haya resonado contigo, puede estar ahí. Y no queda nada más en los animales que conozco. Pueden ser dragones, pueden ser, ¿cómo se dice? Unicornios, que los unicornios en realidad están asociados con los ángeles. Eso es, por ejemplo, mucho porque el unicornio, los colores del unicornio, y todo tiene su simbolismo, todo tiene su frecuencia, y sí existen. Entonces, por eso también la naturaleza es magia para nosotros y es algo que necesitamos porque somos seres completos. Creo que algo importante aquí sería también recordar que no somos seres que nada más venimos a la Tierra y nos vamos, sino que somos la Tierra misma. Nosotros estamos construidos y constituidos de minerales y somos la Tierra. Entonces necesitamos de esos dos aspectos para estar aquí presentes y cuando nosotros reconocemos que somos la Tierra misma, de hecho vamos a conectar con la Tierra de una forma diferente. Pongan atención en los árboles, salgan. Me ha tocado ver a veces que voy en sintonización con los árboles, voy caminando y de repente así como que
a veces me quedaba viendo y decía, así, y hasta luego así, ¿no? Y puedes tú conectar con ellos de muchísimas formas, o los pajaritos te acompañan mucho, así que sí. Ahí uno se sigue dando cuenta de que todo lo creado y todo lo que es vida es muy sagrado. A un perrito, a una tortuga, a un elefante también lo acompañan, también tienen sabiduría, también son seres muy especiales también. Los árboles, las piedras tienen conciencia, digo, no como nosotros, pero también, por ejemplo, las piedras están en otra dimensión, por decirlo de alguna forma. Ellos no están necesariamente conscientes de nosotros, pero nosotros sí de ellos. Como nosotros, ¿por qué no podemos ver tan fácil espíritus? Por nuestra frecuencia, que estamos en una tercera dimensión, estamos en una frecuencia aquí, por eso no los vemos, pero ¿por qué los empezamos a ver ahora ya más? ¿O por qué podemos ver a los ángeles? Es porque nosotros subimos nuestra frecuencia, y al subir nuestra frecuencia es más fácil poderlos ver. Y por eso hay gente que verlos con muchísima mayor claridad, una porque su frecuencia es todavía más alta, y también algo muy importante aquí ver es que cada quien vamos a ver a los ángeles de una forma diferente, y todos tenemos habilidades diferentes, pero todos las tenemos, venimos equipados con todo, y estamos una vez más trabajando. Esto es como ir al gimnasio de un lado físico. Meditar es una forma, obviamente, de activarlo todo, pero, por ejemplo, hay gente que tiene la habilidad de ser clarividente, de ser clariaudiente, cognisciente, que es esa de cuando tú sabes que sabes y no sabes cómo sabes, pero sabes que sabes. También está la de la clarigustancia, que es el del sabor. Y creo que, y también, no me acuerdo cómo se llama el del olfato, pero van muy asociados el olfato con el de la boca. Entonces, a veces en sesiones, por ejemplo, especialmente cuando hago conexión con espíritu, cuando voy a hacer alguna lectura a alguien que conecto con sus seres queridos, por ejemplo, me dan el sabor de limón o de cosas así que ellos utilizaban aquí, y entonces utilizan todos nuestros sentidos. Los ángeles van a utilizar también nuestros sentidos, haciendo, por ejemplo, memorias. Cuando nosotros recordamos algo o pasamos una experiencia, vamos a poner algo, tú vas a algún lugar y hueles un café y dices, ay, me lleva de regreso a mi abuelita, ¿no? Y, por ejemplo, tu abuelita ya trascendió. Entonces, esa es una forma en que, por una, los ángeles dan ese mensaje y tu abuelita te está dando también ese mensaje a ti de que está contigo, porque esa fue la memoria que están utilizando cosas que ya existen en ti, que vas tú a asociar con ellos. Ellos no dan un paso sin guarache, literalmente. Ellos saben cómo conectarnos y vamos a llegar a la conclusión que necesitamos llegar. Entonces, pueden utilizar tus emociones, tus recuerdos, pueden utilizar el olfato, la clarividencia. Hay veces que, pues, si los puedes ver algo muy claro, hay gente que tiene sueños premonitores, y no importa cuál sea el que tengas, todos los tenemos, pero siempre va a haber uno que va a ser más predominante, y podemos trabajarlos, podemos hacer muchísimas cosas, así como por diversión, y algo creo que bueno, una de las cosas también importantes, y para la gente que es nueva en todo esto, es que a veces se piensa que el ser espiritual o conectar con los ángeles significa que uno tenga que dedicarse a esto, ¿no? Conectar con los ángeles y hacer lecturas, y no es así. Tú estás muy conectada con tus ángeles, estás conectada con tus guías y haces lo que a ti te da pasión, ¿no? Entonces, haces una entrevista, haces danzas, haces tus diseños. Hay gente que es doctor, hay gente que es psiquiatra, hay gente que son pintores, actores. Es como nosotros vamos a canalizar esta información en las cosas que nos trae pasión, no nada más es eso, y podemos quitar el estigma. Ahora que las personas saben toda esta sabiduría que tienes y todo esto que has podido conocer, me gustaría, ya nos contaste una parte de tu historia, pero me gustaría que todos te pudieran conocer mejor. Cuéntanos de pronto qué sentías, cómo vivías todo esto cuando eras niña, cuál ha sido tu proceso, cuáles han sido los temas que más te han gustado. Y bueno, de la mano de esto también, cómo vives de pronto las sesiones, ¿sí? Cuando una persona se acerca a ti para hacer una sesión, ¿cómo es? ¿Cómo comencé? Yo desde chiquita escuchaba y veía cosas. Y bueno, siempre estuvo muy presente. Y como te decía, mi abuelita ella veía cosas, se sentía cosas. Entonces le decíamos, entre comillas, la brujita, y no decía, yo siento que va a pasar algo, ¿no? Entonces la intuición aquí en la vez decía, a ver, ya nos tenías diciéndole nombres.
no que fulanito, que sutanito, ya cuando decía aquí, y entonces realmente siempre algo pasaba, entonces cuando decía algo ya le decíamos, no digas nada, por favor, no queremos saber nada, ¿no? En la casa donde yo vivía, yo veía cosas, veía siempre una mujer de blanco y me pasaban muchas cosas que yo decía, bueno, eran, que me daban miedo porque pues, no, o sea, me asustaban. Y entonces, digo, no la única, nos pasaban a todos ahí en la casa y te digo que como, a pesar de que mi mamá y mi familia, éramos una familia grande mexicana viviendo muchos juntos, estábamos todos conscientes de que esas habilidades son posibles porque hasta apenas hace poco vengo yo entendiendo y me vengo enterando que había gente que también eran mediums en mi familia. Yo no sabía y era por la parte de mi abuelito y no sé qué era mi tío, tío no sé qué, ¿no? Entonces digo, eso yo no sabía más que mi abuelita y que pues la intuición estaba ahí. Mi mamá tenía sueños premonitores, mis tías y así, pero nunca indagamos más porque llegaba un momento que como que había un tope, ¿no? Y pues no había tanta información como ahora. Mi mamá era la que luego decían, es que mi mamá y le encantaba saber de los ovnis y todo ese tipo de cosas. Entonces, ella es la que luego nos andaba diciendo, mira qué pasó esto, ya nos traía todas estas informaciones y yo bien puesta siempre. Te digo, ella falleció cuando yo tenía 18 y creo que ahí fue el momento donde más empezó todo y yo no me empecé a dar cuenta porque yo estaba acostada y entonces abro los ojos y la vi entrar en mi cuarto. Entonces, yo no me podía mover y fue una sensación tan real y yo, o sea, yo la vi y no me podía mover y fue algo que no tengo ni palabras de cómo explicar lo que yo sentí. Entonces, al día siguiente yo le dije a mi familia y mi papá fue el que dijo, ay, ¿te lo estás imaginando? De hecho me dijo, ay, tú estás bien loca, estás imaginando algo, obviamente pues la estrés y demás, y yo sabía que no, o sea, yo la había visto, pero ¿cómo puedo comprobar esto? Entonces dije, pues esto todo no es para probarle nada a nadie, en realidad, simplemente es, pues tú sabes, ¿no? Pasaron el tiempo y después ella me habló por teléfono, porque eso es algo que fue todavía más increíble, ya los teléfonos de antes viejitos, ¿no? De la que estaba los números y en la casa, y recuerdo haber yo cogido el teléfono y me dicen, hola hija, ¿cómo estás? Y yo me quedé así, y mi tía estaba ahí, le hablé, se acercó y escuchó. Después pasó el tiempo, nos tuvimos que mudar de casa y demás, y me pasaban muchas cosas que no eran muy agradables. Muchos han escuchado acerca de lo que se te sube el muerto, ¿no? Por ejemplo. Y yo no entendía por qué, yo no quería dormirme, porque yo dormía y no me podía mover, eran los sueños el parálisis de sueño se le dice, pero yo veía sombras, entonces no era placentero, yo tenía miedo, a veces me despertaba y yo veía mi cuerpo acostado, andaba yo flotando por mi cama, yo decía, ya me morí, y entonces yo iba a la iglesia, iba por agua bendita y echaba por todos lados, y me seguían pasando las cosas, y me seguían pasando las cosas, y yo sentía, escuchaba, pero bueno, yo ya no sabía qué hacer. Esa fue la parte que me dio más miedo y entonces yo me cerré más. Y me recuerdo que dije, bueno, pues esto me está dando tanto miedo porque iba con el padre y el padre me decía, pues reza, ¿qué estás haciendo mal? Entonces me daba más miedo porque yo decía, bueno, obviamente no soy una mala persona, puesto que me están pasando estas cosas que son diabólicas, ¿no? Acorde a lo que me estaban diciendo. Entonces recuerdo que dije, me voy por lo científico, que es lo que me está haciendo hacer más sentido. Era, estás estresada, necesitas descansar más y demás. Y en ese tiempo obviamente ya había empezado, pues mi mamá falleció, tenía yo que pues empezar a trabajar más, yo tenía 18 años, entonces tenía que trabajar, no estaba comiendo bien, tenía muchos turnos en el aeropuerto y trabajaba muchas horas por los aviones que llegaban a ciertas horas. Y me funcionó, dije, bueno, si estoy estresada, empecé a dormir bien, empecé a comer mejor, por eso no podemos separar lo físico de lo espiritual, porque pues también ahí fue donde yo, cuando eso ahora lo veo, empecé a subir yo mi frecuencia, entonces obviamente mis experiencias fueron totalmente diferentes. Siguié mi vida así hasta que me casé, me mudé a Canadá y ahí cuando yo llegué, pues yo me la pasé sola, y dije, bueno, no, ¿sabes qué? Lo que tengo que hacer yo aquí es, yo decía, no hay nada aquí más que mis ángeles, yo veía a Jesús y yo me ponía mi casa en una burbuja, sin saber, yo nomás ponía mi casa en una burbuja y así sentía yo tranquilidad. Pero lo curioso es de que me dejaron de pasar esas cosas, porque yo todas las noches sin falta hacía eso, y aún así pasaba alguien que falleciera, y me llegaban y yo decía, yo no paso mensajes, déjenme en paz. Y yo un día me pregunté, bueno, ¿y por qué digo eso? O sea, ni siquiera tiene sentido que yo les diga que me dejen en paz porque no paso mensajes, no sé de dónde me salía esa información.
Y no fue, y fue hasta que mi hermana, la más chica, ella tuvo un accidente y falleció. Entonces, ahí fue una noche anterior, alguien me fue a avisar, que al día después me enteré que fue mi mamá. Yo llegué y en ese sueño yo me veía llegando con una señora que me esperaba, vestida de negro, y yo lloraba como no tienes una idea. Fue una sensación increíble y me sentía consolada y recargada al mismo tiempo, pero yo decía, es que no sé por qué me siento así. Me desperté con una sensación aquí, lo primero que dije, pues va a hablar a mi papá, porque eso fue lo primero que se me vino a mi mente. El día estuvo muy loco, ya para terminar el día, llegando a la casa, recibo esa llamada. Entonces, me fui a México yo sola, y fue en ese transcurso desde que yo llegué a México que me dieron un tiempecito para ayudar a hacer un pequeño velorio a ella, y estaba yo sentada así al lado, y vi que se movieron las flores, y yo dije, no, estoy cansada. Empezamos con cosas lógicas, estoy cansada, está el aire acondicionado, pero dije, no, pues no hay aire acondicionado, estoy cansada. Muchas veces. Cuando nos fuimos a la Ciudad de México, después de que ya la regresamos, la pusimos, le di las cenizas a su esposo y demás, un día antes de regresar acá, me despierto a la medianoche y yo sentí, yo sabía, no sé cómo, pero yo sabía, dije, ya está aquí. Entonces sentí que alguien estaba detrás mío y me tocan, y hace cuenta se sintió con un pequeño zap, así, y vi la chispa más hermosa que te puedas imaginar. Una luz así, mira, brillaba y eran como chispas, y una chispa grande conformada de muchas chispitas. Esa es la mejor forma que puedo describir. Y aunque no escuché nada, simplemente sentí, bueno, no me podía mover y me sentí tranquila. Me costó trabajo dormir, no lo niego, pero no me dio miedo. Y fue cuando llegué yo a Canadá que todo lo que me ha pasado en toda mi vida, en esa semana fue como yo le llamo la caja de Pandora que se abre, porque entonces yo todos los días me despertaba en la madrugada y yo veía gente en mi cuarto y yo decía, ¿quiénes son ustedes? Y yo le decía a mi esposo, le dije, estoy sintiendo que estoy perdiendo la cabeza porque estoy viendo esto, y me dices que te sugestionas, o te estás pasando por este proceso, le dije, es que esto es real. Y yo me despertaba y me veía en mi cama acostada, tenía los viajes astrales, me prendían y me apagaban las luces, y de repente me empiezan a salir por todos lados, así como que sugestiones para ver videos de Medium. Y yo pues no había buscado nada de Medium. Entonces así también se conectan contigo, y me salían y me salían. Y yo dije, no, es que es en serio que se me está yendo la cabeza. Y recuerdo que en una ocasión empecé a investigar y dije, a ver qué pasa. Y entonces empezaron a bajar las cosas alrededor. Dejaba yo de buscar y entonces eran insistentes una vez más. Entonces, lo que me hizo hacer algo fue que fui a que me arreglaran el cabello, y ese día yo fui con la estilista y le dije a la chica, no le dije nada de lo que había pasado, y al estar ahí justo al final, me dice, ay, ¿qué crees? Que ya no aguanto para irme a mi casa. Dice, ¿por qué? ¿Qué crees? Acaba de ir a ver a una medium. Entonces me quedé así, dije, que yo ya no me lo estoy imaginando. Entonces busqué, encontré un medium y ahí me di cuenta que no fue fácil hacer la sesión tampoco, pero bueno, no estaba loca, lo que yo estaba escuchando. La medium, que ahora es mi coach, ella me dio tanta información, y ella posiblemente no podía saber ni cómo murió mi mamá, obviamente, ni mi hermana, ni mi abuelita, las validaciones, dije, y era por teléfono, ni siquiera era videollamada. Entonces yo dije, wow, o sea, fue sanación para mí. Y fue no espaldas, pero porque después le dije a mi esposo, porque él me decía, bueno, ¿qué tal si tú abres algo? Y eso es donde empezamos nosotros a veces no hacer algo por opiniones de alguien más, ¿no? El miedo de él, y al mismo tiempo yo mi propio miedo. Y yo fui y le dije, bueno, al final de cuentas, a él no le están prendiendo la paja las luces, él no está viendo lo que yo estoy viendo, y dije, yo voy a ir. Me sentí tan bien, y además de eso fue la sanación que yo sentí. Hice un cierre de ciclos muy grande. Hice como 3 citas después, hasta que un día ella me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Digo, estaba yo disfrutando los mensajes de mi mamá, pero yo dije, bueno, igual ella me puede ayudar un poquito con esto, ¿no? Que es lo que me está pasando, y eso es lo que me ha llevado justamente a estar aquí. Y esa es mi misión hasta cierto punto, porque es justamente ayudar a las personas que se encuentran en ese proceso. Y empecé primero con mi propia sanación. Yo empecé más bien a entender primero por qué me pasaba esto, qué era. Entonces dije, ay, me empecé a sentir bien.
entenderme a mí misma. Yo lo que hice fue por mí, no con la intención de estar aquí con alguien, sino simplemente era para mí, pero es ahí donde tú vas descubriendo quién eres, qué vienes a hacer aquí. Y de ahí empecé con los ángeles, reconocer que soy medium, empecé a hacer lecturas de ángeles y de medium, que pues son similares o diferentes, porque con los ángeles y medium es conectar a tus seres queridos contigo. Y lo interesante fue que yo entendí también esto, o sea, no es crear una codependencia, especialmente cuando son con nuestros seres queridos, pero ayudar en esa transición de los dos lados, porque nosotros los ayudamos a ellos a que trasciendan y sigan evolucionando, y nosotros también en nuestro proceso, entender ese proceso que nosotros llevamos aquí, porque hay mucha concepción, especialmente en Latinoamérica, de que si, por ejemplo, nosotros lloramos, no dejamos ir a nuestros seres queridos y que se quedan y los atoramos. Y en esencia puede ser, pero no con esa intención de que se quedan atorados completamente, pero tardan más en su proceso. Entonces, si nosotros les decimos, vayan a donde tengan que ir, yo llevo mi proceso porque tengo que llorar, porque me los voy a extrañar, pero al mismo tiempo entendemos que ellos tienen que ir también a su proceso. Y bueno, eso nos va a tomar mucho tiempo porque eso se va en tradiciones y muchas cosas, ¿no? Y las sesiones empecé a hacerlas de esa forma, entonces empecé con sesiones de Los Ángeles, empecé a hacer sesiones de medium. Después llegó la canalización, que es algo que yo no consideraba, y después llega la canalización donde yo canalizo a los arcángeles y ellos literalmente pues lo que hacen es toman la voz y ellos dan el mensaje literalmente, y sigo explorando porque todos los días me siguen llevando por diferentes cosas. Muchísimas gracias por contarnos tu historia, por compartirnos todo esto, por ser tan fuerte y por ayudarnos también a nosotros en tantas cosas. Si una persona quiere tomar una sesión contigo, ¿cuál es como el tipo de guía o cómo se le puede ayudar a esa persona en una sesión con ángeles contigo? Bueno, dependiendo de la sesión que la persona desee tomar, si es sesión con los ángeles, es pues con tu ángel de la guarda, ellos te dan un mensaje y obviamente pues ellos... tú también si tienes preguntas y con ellos, y pues, hay personas que hacen preguntas para saber de sus ángeles, pero es para que los guíen en lo que tú estés haciendo en tu vida y demás. Algo que mucha gente me dice, quiero saber el nombre de mi ángel, pero ¿qué crees? Que se lo da a cada uno de nosotros, y eso nunca te lo van a necesariamente a dar por medio de alguien, a menos que sea muy necesario, porque ellos lo dejan como ese regalo cuando tú conectas directamente con ellos, porque tú vas a encontrar tu forma de conectar. Entonces, igual yo te llevé, por ejemplo, los llevé en esa meditación, igual alguien lo hace de una forma similar, pero es como tú te vas acercando y conectas y entonces te dicen, hola, mi nombre es, ¿no? Tal. Entonces, esa es la mejor por las personas que dicen, bueno, quiero saber el nombre. Tú puedes pedírselo y te lo van a dar de volada. Esa sería, pues, que vayan con las preguntas. Okay, que quieren hacer. Por lo regular siempre nos van a contestar. Yo les pido que hagan en una hojita preguntas que tengan para ellos, y por lo regular yo cuando comienzo una sesión siempre empiezo con el mensaje que más necesitan saber, y normalmente ahí cubren todo ellos, pero de todas formas salen más preguntas. Lo gracioso y curioso de todo eso es que muchas veces cuando la gente va a una sesión de esas piensa que, bueno, se va a conectar la mamá, ¿no? Y de repente se conecta el tío y dicen, pues yo casi con mi tío nada que ver, pero ellos tienen el mensaje más importante. Y ellos también, a lo mejor del otro lado, también han tenido una conexión más estrecha, y también va por la cuestión de la familia de almas en la que venimos. ¿Cómo prepararte? Recibir, yo le digo, es un masaje al alma, porque cada que te dan un ángel, te dan un mensaje, yo siento que es un masaje al alma. Siempre nos dejan con cosas que nos hacen sentir bien, no expectativas, sino simplemente estar abiertos a lo que recibir. Y lo que sí siempre dicen ellos es que sigue es tomar acción. Si hay una guía ahí, es toma acción, y son muy gentiles, no te van a decir tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro, porque no es así, pero te sugieren, te dicen, mira, yo desde aquí veo esto, te recomendamos esto. En mi caso, me acuerdo que en la sesión que tuve con mi coach en aquel momento, me decían, oye, yo escucho que pues te dicen que te recomiendan que igual si quieres trabajar tus habilidades psíquicas, pues sería algo bueno. Y le dije, yo, no hombre, o sea, como haciendo una sesión con el espíritu, o sea, ese día yo estaba así, yo estaba fría yo de los nervios que yo tenía,
Y entonces, bueno, te lo dan muy, muy sutilmente y eventualmente dices, ah, ya entendí el por qué. Entonces, esa sería la mejor forma de poder conectar con los ángeles. Hay algo curioso que también escuché de ti una vez y era que cuando nosotros meditamos para conocer el nombre de nuestro ángel de la guarda, supongo yo que hay nombres que son complicados o nombres que de pronto no hemos escuchado mucho. Y lo que tú decías era que de pronto cuando uno tenía como una idea o medio sentía algo, pensaba algo, pero uno, no sé, a mí me pasó y como que uno se queda, pero ni siquiera sé muy bien cómo repetirlo. Creo que lo que tú mencionabas era igual seguir hablando y seguir pidiendo como, bueno, me puedes ayudar a deletrearlo o me puedes ayudar a entenderlo mejor y motivo mucho a todos los que nos están escuchando a de verdad ver los en vivos que hace Clau, los videos que hace porque hay mucho que aprender y creo que poco a poco vamos entendiendo mejor cómo es que es esta comunicación, cómo es que es esta relación y te vas dando cuenta de sí, de cómo funciona, de que sí es muy amoroso y que al mismo tiempo a mí me han pasado cosas muy locas, por ejemplo, los jueves contigo. Me acuerdo una vez que ya yo iba de viaje y estaba comiendo algo y justo tú en el en vivo dijiste lo que yo estaba comiendo y bueno, digamos, sí, sí, y yo me quedé, o sea, yo me quedé así como, no puede ser y muchas veces cuando yo digo simplemente como estoy abierta a escuchar lo que tenga que escuchar, vienen cosas de verdad muy bonitas, muy sabias también. Entonces ha sido muy chévere, también me han pasado muchas cosas. Yo estaba en la cocina y no sé, creo que estaba lavando la loza y escuché como un sonido súper grande en la sala y bueno, yo salí y yo tenía unos tenis al lado, como en la entrada, como al lado del comedor, y yo vi una piedra negra, ¿sí? Que estaba ahí. Y yo dije, yo, la verdad, lo primero que sentí fue como, no sé, susto, no sabía qué estaba pasando, entonces yo me puse a ver arriba y yo decía, ¿esto de dónde se cayó? ¿Esto de dónde salió? Miré la ventana, sino que la ventana queda, o sea, está el comedor, luego la sala y luego la ventana. Y yo dije, ¿será que alguien tiró esto? Yo estaba súper asustada. Y luego yo dije, no, yo creo que esto va más por el lado de Los Ángeles. Y bueno, pues es una historia que yo digo, y ahí la tengo. Y en ese tiempo tú me habías dicho de conseguir una obsidiana negra y esa piedra es negra, es toda negra. Sí. Te dijeron, aquí te la llevamos. Ustedes, servicio a domicilio. No, muy loco. Sí, qué hermoso, qué hermoso. He escuchado a varias personas que les pasa cosas, pueden manifestar cosas físicas, claro que sí, y te están trayendo todo. A veces creemos que si nosotros decimos, bueno, es que soy especial, nos sentimos como que eso está en contra de la visión de Dios. Entonces, a veces por eso no nos permitimos decir, oye, me consintieron el día de hoy. Esa va a ser una visión que vamos a ir cambiando y qué lindo que te haya servido, que bueno, que esa es la forma que nosotros empezamos a escuchar esos mensajes. Y hay veces que no te van a tener sentido y a veces te van a dar sentido cuando te tienen que dar sentido. Pero algo que te iba a decir cuando hablaste de los oídos, las personas también se acercan a nuestros ángeles y cuando te suman los oídos es una señal de que ellos están físicamente contigo. Del lado derecho, por lo regular, se escucha un ti. A la gente dice que a veces es tinuitis o tinitis, creo que así se dice. Y no, es simplemente cuando los ángeles están pasando el velo, ¿ok? Del otro lado. Entonces ellos se escuchan cuando entran. Y cuando es del lado izquierdo, tiene que ver con tus guías y con tus seres queridos, es espíritu del lado izquierdo. Pero del lado derecho, por lo regular, son los ángeles. Entonces, es cuando hacen esa aparición y los escuchas. Entonces, digo, no siempre y no significa que no estén, pero a veces es cuando escuchas eso es porque quieren que sepas que están ahí y necesitas tú saberlo, por eso nos dan esas validaciones. Ya para terminar, te quería preguntar si hay algo que nos quisieras compartir, algo puede ser de cualquier tema, pues relacionado a esto, a la espiritualidad, a Dios, a Jesús, no sé, cualquier cosa que nos quieras compartir. Vamos, ahora que mencionas a Jesús, porque creo que es algo que
a veces nos sentimos como alguien inalcanzable. La gente que no cree nada asocia a los ángeles con religión siempre, y nada que ver. Los ángeles están en todas las religiones y en muchos lugares y con diferentes nombres. Esas son ideas y percepciones que hemos nosotros obtenido aquí en la tierra. Y igual con Jesús, porque Jesús a veces se asocia únicamente con religión o creo que uno de los mensajes que él nos quiso dar o nos dio, más bien nosotros no lo supimos tal vez interpretar propiamente, cuando él dice yo soy el camino, es él, o sea, él nos enseña el camino, que es el yo soy, y eso hablamos cuando hablamos de lo que es el yo soy, que es el yo, que es el yo superior, y el soy, que es el soy, que viene de que es tu yo superior, y el yo, que es nuestra parte física. Y él nos enseña la forma de hacer las cosas, y la luz crística se encuentra dentro de nosotros. Y lo más importante que él comparte también, porque mucha gente no sabe, Jesús, por ejemplo, Jesús meditaba, Jesús canalizaba, Jesús hacía Reiki, que es como sanaba a las personas. Y algo que debemos saber es que no sanaba a todas las personas. Y ahí te va, ¿por qué? Porque simplemente era para las personas que si vienen con un contrato, por decirlo así, que venimos a tener una enfermedad o traemos ceguera o algo porque es parte de nuestra experiencia aquí, eso no se puede. 2, si es kármico, esas son las únicas cosas que tampoco ni él tenía así como que ese poder para hacerlo, pero lo hacía cuando estábamos en desbalance. Entonces, lo que yo les recomendaría a todos es empezar a conocerse. Yo, en cualquier consejo que les puedo dar para comenzar tu espiritualidad, empieza conociendo tus chakras, que son cómo se integran en tu biología, porque vas a entender de ti, de tus miedos, cada uno que representa, qué tus órganos son, y eso te asocia también con los ángeles, no son cosas separadas. Si quieres, sacamos una carta para todas las personas que están aquí, podemos sacar una cartita, vamos a ver. Sí, para mí el evento, yo conocí a Matías y todo eso apenas el año pasado. Y para mí el evento y todo lo que tú dices fue re loco porque yo no pensaba que uno pudiera tener como la compañía o la energía de Jesús, de la Virgen María. Yo como que todo eso no lo desconocía y me parece chévere que lo estemos compartiendo en este momento. Y sabes, bueno, a ver, creo que esa parte no la dije, pero igual, creo que sí te la platiqué porque Jesús, desde niña lo he visto. Y creo que te platiqué 3 sueños muy importantes que yo tuve y los recuerdo como ayer. Él llega con la Virgen y me dicen algo. Llega la segunda vez, estamos en un parque y me dicen otra información. Y la tercera, y esto no lo he compartido de hecho, pero haz de cuenta que era como una guerra, lo que yo veía, y era una cosa, fuego por todos lados y demás. Y yo sentía que yo corría, y yo tenía miedo, obviamente. Pero él me decía, yo estoy aquí, y yo estoy aquí, y yo estoy aquí. Y eventualmente todo el caos pasa y se ve la luz y se ve él. Entonces, esos 3 se me quedaron grabados. En lo que me dicen en un sueño, apenas hace poco recordé que fue cuando me daba la información de que mi mamá no iba a estar conmigo mucho tiempo. Y entonces después a mí me hizo mucho sentido porque yo tenía una obsesión pero tremenda, a llorar de cuando mi mamá sale. Yo te estoy hablando, yo tenía 13, 14 años y mis papás se querían ir a dar la vuelta. Yo corría detrás del carro para que no se fueran y yo no entendía por qué. Yo no quería que mi mamá se fuera porque qué tal si le pasaba algo. Y yo no me acordaba del sueño ni nada, sino yo sentía eso. Y un día antes de que ella falleciera, de hecho, ella estaba en el hospital y yo recuerdo verla. Y me acuerdo que dije, ay Dios, se ve como si ya estuviera muerta. Hasta dije, ay Dios, ¿qué estoy diciendo? Y a la mañana siguiente ya trascendió. Un día antes de que mi abuelita trascendiera, que ella cayó literalmente en mis manos. Bueno, por eso me daba mucho miedo a mí todo eso, porque digo, tantas muertes. Recuerdo que yo tenía unas conversaciones con ella, era su mamá, de mi mamá, pero así de que platicábamos hasta las 3 de la mañana, me platicaba tantas cosas. Todavía 3 días antes me dice, oye, claro, nos echamos un tequila. Y yo, ándale, pues, y ya tenía 85 años, ¿no? Te digo todo. Y me acuerdo que ese día, yo ya me faltaba poquito para irme a vivir a Canadá, vendí mi casa y yo me quedé ahí en la casa con ella en lo que mi esposo regresaba de su trabajo, que estaba en México, estaba afuera. Y recuerdo que ese día yo no la podía ver a los ojos. Yo me senté así enfrente de ella y me platicaba y yo me sentí
tan incómoda, no podía estar ahí. Me decía, oye, hija, ¿estás bien? ¿Te hice algo? Y yo no entendía por qué yo podía ser tan grosera. Y dije, ¿qué onda conmigo? Me subí y nosotras siempre compartimos cuarto después de que mi mamá falleció, pues en una cama nos dormíamos mi hermana y yo, y en otra cama se dormía ella con mi prima, y quedábamos siempre así como que de cara en cara. Y esa noche sube y me agarra del pie y me dice, hija, ¿de verdad te hice algo? ¿Estás enojada conmigo? Yo me sentía tan mal, pero yo no podía explicar por qué. Intentó platicar conmigo y la ignoré. Le dije, ya me voy a dormir. Y me di la vuelta y yo dije, qué fea, de verdad qué fea, qué mala onda soy. Así me dije. A las 3 de la mañana ella se despierta, me dice, ¿sabes qué? Es que estuve soñando con tu mamá y con gente que ya trascendió, y se empezó a sentir mal. Y recuerdo que se va al otro cuarto con mi tía y le dije, no digas tonterías, todo va a estar bien. Y en la mañana ya fue que escuchamos que gritó a ella y la alcancé a agarrar para que no se cayera las escaleras y la acosté. Entonces uno puede estar en esa conexión, ¿sabes? Por eso ponemos atención a la energía. Y no me acuerdo por qué empecé a decir eso. Sí, porque Jesús ha estado siempre ahí conmigo y siempre ha estado. Entonces yo cuando hacía lecturas o Jesús estaba conmigo, yo decía, bueno, ¿quién soy yo para que Jesús esté aquí conmigo? No me sentía como para el calibre de que Él esté conmigo, pues yo soy un simple humano aquí y decir, bueno, tengo a Jesús conmigo. Entonces, Él lo que me ha enseñado es esa parte. Todos tenemos la capacidad de conectar con Él y con todos, y además esa luz crística está dentro de nosotros. Y nosotros tenemos la capacidad de hacer todo lo que Él hizo, y esa era parte de su teaching, de su enseñanza, es que todos tenemos la capacidad de hacer lo que Él hizo. A eso vino Él, a enseñarnos cómo se hace y verlo de esa forma. Y Él nos enseñó cómo, no que Él es el que lo hace y Él lo hace por nosotros. Esto deja las puertas abiertas para muchas cosas de las personas que nos están escuchando. De verdad, es una cosa muy impresionante que lean sobre maestros ascendidos, sobre geometría sagrada, sobre la meditación, sobre la relación, lo que decías de los chakras con los órganos, para lo que tú dices de la intuición, de lo que sentías, de ser muy consciente de lo que estabas sintiendo en ese momento. Me conmueve mucho porque sé que estamos abriendo las puertas para muchas cosas. Sí, gracias. Yo sé que también ya no hay de qué, no hay placer, y no hay una forma específica, y creo que es algo que es importante saber, que nadie tiene una verdad, sino son perspectivas. Y algo que yo les decía ayer justo era, o antier, que tomen lo que les razone, y lo que no les razone, déjenlo fluir. Y a lo mejor toman información de que si están aquí es por algo, no, las coincidencias no existen, y a lo mejor toman algo de aquí y después van a encontrar a alguien más que va a tener complemento acorde a lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y eso es importante, porque no hay una sola forma de hacer las cosas, pero vamos a tener muchos guías. Tú decías de Matías, por ejemplo, que apenas lo conoces hace un año, igual yo lo conocí más antes, pero igual, o sea, hablábamos justo fuera de cámara, que lo que él comparte, a mí, por ejemplo, me resonó muchísimo porque coincide con todo, como yo lo estaba viviendo y demás. Y sin embargo, por ejemplo, yo también me ayuda en mi propio camino, me ha ayudado en mi propio camino yo a hacer. Y no es que sea la única forma en la que lo hace, sino es increíble. Y cada uno hacemos lo mismo. Tú lo haces y las personas que nos están viendo hacen lo mismo. Es una cadenita, pero cuando lo hacemos más consciente, es ahí donde hacemos la diferencia, creo yo. Justo estaba viendo que tienes el collar y yo lo traje traje unos cristales y eso, y traje mi collar y dije, ay, qué boba, porque no me lo puse. Me la voy a poner. Ahorita no, vamos tarde. Yo he querido leer muchas cosas sobre Jesús. Ahorita de pronto si nos puedes recomendar, no sé, películas, documentales, libros que de pronto a ti te gusten. No sé, por ejemplo, yo tengo esta cruz y justo la compré allá en Capilla del Monte. Leí un libro de Dolores Cannon que se llama Jesús y los esenios. Y, por ejemplo, para mí en los esenios explican, de hecho, ahí en Capilla una chica me dijo que ya no lo sacan, no recuerdo cómo se llama, ahora que me acuerde te mando el mensaje y luego después podemos poner en la descripción, pero son 3 volúmenes donde hablan desde la niñez, la adolescencia y después la vida de Jesús que todos conocemos, y esos volúmenes ya no los hacen, pero el libro de Dolores Cannon. ¿Quién es Dolores Cannon? Hice yo un curso con ella justamente para regresiones cuánticas, son hipnóticas cuánticas que
te llevan a vidas pasadas y por medio de la vida pasada empiezas a entender por qué te pasan muchas cosas en esta vida. Entonces, cuando yo escuché su nombre, fue por algo y dije, ¿qué hago? ¿La sesión o el curso? Y me dijeron las dos y después entendí por qué. Fue justo en Capilla del Monte, relacionado con Jesús, porque en ese libro, haz de cuenta, yo me lo aventé en un 2x3 porque haz de cuenta que lo que estaba yo sedienta de esa información, porque explica del proceso de Jesús, dónde llegó, cómo llegó, por medio de las regresiones, personas que estuvieron alrededor de las vidas. Y lo increíble de todo esto es que como hace las regresiones Dolores, hace cuenta que las hacía ella en diferentes partes del mundo. O sea, la gente no sabía qué había pasado por este lado y por este lado, y la gente hacían como un rompecabezas y se hace toda la información, entonces se vuelve congruente. Es increíble este libro porque en realidad está basado de canalizaciones hechas por personas que cuando las induces en esta regresión, son regresiones largas y esas no las puedo hacer a distancia, tienen que ser en persona, porque la persona entra en ese trance. No nos puedes dejar así si se va la luz ahí en Zoom y se quedan con la personalidad de esa vida. Entonces, y muchas veces ya ni regresan a esa vida. Digo, tanta información que pueden encontrar ahí. Pero ahí habla de la niñez de Jesús, de personas que tuvieron interacción con Jesús y las diferentes perspectivas. Y te digo eso porque yo creo que Jesús obviamente está con nosotros, es saber que justo en una lectura de récords akáshicos que a mí me hicieron en un cómic hace años, a mí me dijeron que yo, y eso es algo que también no lo había, sí te lo comenté a ti creo, pero no lo comparto con nadie porque me daba pena, porque imagínate, ¿no? Era un pastor, o no un pastor, un padre, alguien que había ayudado a María y a José a encontrar el pesebre, ¿no? A dónde iban a hacer, o sea, que yo ayudé, no haya sido lo único, no sé, pero que yo había ayudado. Y que yo había enseñado algo a Jesús. Entonces yo dije, o sea, imagínate, o sea, no, a él, ¿qué? Y entonces pasó eso, pero eso ya tiene muchos años. Por eso les digo que a veces las coincidencias o las validaciones te llegan años después. Hace 2 años fue que tuve a lo mejor más o menos esa lectura. Después, escucho de Dolores, ellos nos van dando la información en el momento correcto. Leo ese libro y entiendo muchas cosas, pero yo no conectaba puntos. Cuando llegamos a Capilla, yo no sabía quién había canalizado a Matías cuando estaba en el domo. Y yo sentada ahí cuando nos dice, recuerdo en esa parte de la meditación, que abriéramos los brazos porque íbamos a recibir algo, abrí los ojos y yo vi a Jesús y yo dije, y me entregaron. Y el mensaje para mí en lo personal fue, comparte, es el momento y está bien que compartas. Yo dije, ok, y salí de ahí con eso. Fueron como 2 días después cuando me hizo un clic en la cabeza, cuando entendí. Él estuvo con los esenios. ¿Y quiénes son los esenios? Era un grupo hermético donde ellos tenían toda esta información de Jesús, su primo y otras personas. Ellos son los que los educaban con todo este conocimiento, con todo el conocimiento pues, del ser, todo eso, la canalización, los cristales, Reiki, toda esa información. Y no la compartían con nadie justo porque no se podía mal utilizar. Entonces, no todos tenían acceso a esta información. Y entonces, para mí me hizo sentido porque yo ahora entiendo que a veces a mí me costaba trabajo a veces compartir cierta información. La decía, pero yo me sentía mal porque decía yo, ¿y qué van a hacer las personas? ¿Qué tal si mal utilizan esta información? Y yo no sé de dónde salía esa información. Entonces fue cuando 3 días después que estábamos ahí, me hace un clic y dije, ahora entiendo, el padre no era el padre, sino era un maestro, y haces un voto. Y cuando tú haces un voto de, por ejemplo, de castidad o un voto de secrecía, son muy fuertes y muy difíciles a veces de cerrar. Necesitas realmente hacer ese trabajo para decir, ok, eso ya no está ahí. Y por eso su mensaje para mí fue, necesito compartir. Y entonces dije, ok, especialmente cuando daban cierta información, como ahorita esta información que yo decía, bueno, a lo mejor antes yo decía, ¿qué tal si van a malutilizar esta información? O pueden ser cosas muy, muy bobas, pero yo sentía como que, bueno, lo dije, yo decía, ojalá que no lo vayan a utilizar mal. Y a veces sentía yo resistencia con ciertas personas, no con todas las personas. Entonces, después ya me explicaban que pues también van las frecuencias y obviamente lo que hemos estado compartiendo con todas las personas en otras vidas.
y fueron 3, 4 años desde que yo, o desde niña, que yo no sabía por qué estaba conmigo, hasta apenas en noviembre. Es un proceso de toda la vida. Pero es un proceso, pues, muy mágico porque yo de hecho estaba en el domo también, ahí cuando Matías hizo la canalización y para mí es súper impactante y recuerdo también que estábamos como en el área donde teníamos como nuestras actividades de grupo. Y ahí fue que me acuerdo que un día que estábamos como por almorzar, algo así, y yo te pregunté y yo te dije, hola, ¿cómo estás? Y yo te dije que desde antes, cuando estábamos haciendo la cuarentena, yo veía, porque tú siempre tenías la cámara activada, yo te veía y yo decía, hay algo muy bonito, quiero saber quién es, quiero conocerla, y ahí fue cuando empezamos a hablar y yo dije, no, no puede ser. Y yo recuerdo que fue alguien de nuestro grupo que ustedes empezaron a hablar de lo de Jesús. Y yo me acuerdo que estaba Carolina y estabas tú al lado cuando empezaron a decir Es que que yo le Matías pregunté, precisamente había canalizado a... yo no supe porque no escuché, yo le dije, bueno, ¿alguien sabe a quién canalizó? Digo, porque bueno, yo tenía mi experiencia y demás, pero pues dije, por curiosidad, ¿no? Dije, a lo mejor sí dijo, más fue por curiosidad que otra cosa. Y entonces Caro, nuestra coordinadora fue la que dijo, sí, dijo, entonces, nada más. Pero curioso fue que, digo, tú me dijiste eso, pero yo desde que te vi, al primer día ahí en Capilla, o sea, tu vibra increíble, tu sonrisa, no sé, me recuerdas, yo sé que estuvimos, yo creo que por ahí juntas en algún otro lugar, pero tu sonrisa me recuerda a algo y me traes bonita, una sensación muy linda y, no sé, un amor que no te puedo explicar. Entonces, digo, yo estoy agradecida porque yo sé que nos pusieron ahí por algo. Ay, muchas gracias, Clau. No, esto ha sido muy lindo. Ahorita que hablas de regresiones, me parece algo fenomenal porque yo empecé todo este camino de información espiritual por libros de Brian Weiss. Entonces, yo ya me leí todos los libros de Brian Weiss, estoy terminando uno de los últimos y para mí las regresiones y lo de vidas pasadas es una cosa que me llama tanto, tanto, tanto la atención y justo un día, yo no sé si ya te había contado, que yo me levanté en la mañana y lo primero que pensé fue revisa la página web del Instituto Omega y es un instituto cerca en el estado de Nueva York en donde hacen terapias holísticas. Y yo lo había conocido en Instagram y lo seguía y eso, pero pues cuando yo entro y dice este evento taller con Brian Weiss y yo no, ya lo hice, entonces entré, lo pagué, voy a conocer a Brian Weiss ahorita en julio, es lo más seguro. Entonces, para ver lo de las regresiones. Está increíble, te digo, las coincidencias como no existen, todo es divinamente guiado. Y mira que esto de las regresiones, más que algo que he aprendido con esto de las regresiones, más que saber quién fue en la vida pasada, pudiste haber sido Isis, es cómo puedo yo incorporar esa información ahora. Y en las regresiones, en realidad, lo que pasa es que, por ejemplo, descubres, siempre se van a mostrar las vidas que te van a tener validez en esta. Por ejemplo, mucha gente va con problemas vamos a hablar del corazón, ¿no? Y entonces te enseñan una vida donde tienes que ver por qué ahora tú tienes problemas en el corazón. Entonces es para sanar, es para mover y también es para conectar y con partes de ti, de seres, digo, porque esto se puede ir muy grande para todos lados, conectas con otras vidas en otros planetas, que esa es otra de las cosas que, imagínate, o sea, estamos hablando de espiritualidad y luego ya te le metes que la espiritualidad y luego estamos hablando de seres interdimensionales, o sea, hay gente que ya va a decir, a ver, espérame, barajéamela más fácil. Entonces, por eso es, cuando entran en este mundo tengan mente abierta, es lo único que se les invita porque las sorpresas son increíbles. Pero antes de que se me olvide, era el Jesús con los esenios y aquellos que caminaron con Jesús, son 2 libros de Dolores Cannon y están en español también, están en inglés, están en español porque están en muchos idiomas. Y están increíbles porque no es como nada, son básicamente utilizados de las sesiones de las personas, entonces es el transcripto en realidad, y bueno,
te traen muchísima información, pero sé que de esos 3 volúmenes que no recuerdo en este momento el nombre, y vienen con toda esa información, y fue información canalizada, no recuerdo por quién, pero hicieron 3 volúmenes, y es la vida de Jesús, desde su niñez, su adolescencia, y la vida que todos conocemos. Entonces, ¿te parece que saquemos una carta para todos el día de hoy? A ver, ¿qué es lo que necesitamos saber el día de hoy? Que sea nuestro mayor bien y el mayor bien de todos. ¡Wow! Mira cuál salió. Estamos en un nuevo comienzo. Entonces, este mensaje lo que traes tus ángeles de esta puerta, una vez que entramos en un nuevo, de hecho en esta parte ya no he vuelto para atrás. Pero aquí realmente el mensaje para todos es, estamos en un nuevo comienzo y viene un nuevo comienzo desde nuevas formas de hacer cosas, nuevos trabajos, nos casamos, nos divorciamos, cambiamos de país, cambiamos de casa, es un nuevo comienzo en todos los niveles. Y lo que dicen ellos es confiar, porque aunque no vemos qué hay del otro lado, ¿okay? Estamos listos así con estas alitas y no nos vamos a caer. Ellos nos acompañan y van a tener más, vamos a sentir más de su presencia siempre y cuando nosotros les agradezcamos por su asistencia y no pedir desde el miedo. Eso sí es importante porque a veces, ay Dios, que no vaya a perder esto, que no me vaya a pasar el otro, porque entonces lo que nosotros estamos haciendo es poniendo la energía en lo que no queremos. Entonces, en agradecimiento, ¿por qué? Porque cuando agradecemos, cuando alguien te da algo, dices gracias y te estás contento y esa es una frecuencia alta. Entonces, si les dices gracias por mi nueva casa, se va a manifestar más rápido y simplemente es un nuevo comienzo de los ángeles que están abriendo las puertas para nuevas oportunidades. Si hay algo nuevo que se presente en tu vida, ese es el momento de tomarlo. Ve por lo nuevo. Y nos queda ese mensaje súper especial. Espero que les haya gustado mucho este episodio del podcast. Les dejo todas las redes sociales de Clau para que la sigan, estén muy pendientes de todo lo que ella sube. También nos vemos en el Instagram de Una Buena Conversación. Ahí pueden ver todos los capítulos nuevos y contenido que vamos subiendo. Muchísimas gracias, Clau, por todo. Fue un episodio mágico, me gustó muchísimo. Te agradezco un montón. Un abrazo. Gracias, Liz. Un abrazo para ti también. Bye. Ay, estuvo linda, hermosa. Muchas gracias. Estuvo súper.